Hay algo que es importante decir, y lo quiero explicar acá con un compañero del trabajo, Brian, a quien le había prometido que lo iba a mencionar. Brian es judío, laburamos juntos, él sabe que a mí me encanta la historia, entonces siempre que hay un feriado judío me gusta hacerle preguntas para ver qué sabe él. Entonces hace un tiempito fuimos a comer y le digo, ¿cuál es el próximo feriado que tienen? Y me dice el Pesaj, me dice la Pascua. No sé por qué se llama Pascua, me dice, porque no tiene nada que ver con la Pascua de ustedes. La nuestra es la de Egipto, me dice, la de ustedes es algo Jesús o algo así. Entonces me dio pie también para decir, no, tiene que ver con lo mismo, porque lo que acabamos de ver era la cena de la celebración del Pesaj. Se juntaba Jesús con los judíos y era una celebración importantísima en la que iban a Jerusalén para celebrarlo, o acostumbraban ir a Jerusalén para celebrarlo, y por eso había ido Jesús para Jerusalén en ese momento, si no él estaba más en Galilea, él era de Nazaret, estaba más por Galilea. Ahora, habían ido para celebrarlo, lo que celebraban era un evento que había sucedido 1500 años antes, y es, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, estaba el faraón, si se acuerdan, las 10 plagas, y de repente, una noche, Dios le dice a través de Moisés, tengan una cena, saquen toda la de levadura, sacrifiquen un cordero, con la sangre del cordero pinten el marco de la puerta, el dintel de la puerta, celebren que los voy a liberar, rarísimo, porque primero celebraban y después los liberaba, o sea, estaban celebrando que mañana vamos a ser libres y de que no vamos a ser esclavos. Generalmente uno piensa, primero liberame y después celebramos, pero el mandamiento, el método que había encontrado Jehová en ese momento era ese, y eran reglas muy específicas que ellos debían seguir, y esa noche en todas las casas iba a haber un muerto. En algunos casos el muerto era un cordero, y en otros casos iba a ser el primogénito. Pero siempre iba a haber un muerto. De manera que ese era el método que había propuesto Jehová para salvarlo, y ellos celebraban que había sucedido eso, y a partir de eso se habían podido ir de la esclavitud, y a partir de eso habían salido al desierto, y a partir de eso después llegan a la tierra prometida, y celebraban eso. De manera que tenía un montón de rituales que después vamos a estar viendo, pero es importante contextualizar que en esa cena se juntaban para celebrar en particular ese evento del Antiguo Testamento donde ellos se iban de Egipto. Leemos entonces Mateo 26. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí yo les voy a ir agregando algunas cositas que pasan quizás en otros, en el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Lucas y Marcos agregan que es el día que se sacrificaba el cordero. Ese día, el día que comían el cordero. Bueno, entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cosas que dicen otros evangelios de este mismo relato. Vamos a estar viendo como 3 grandes sucesos. Primero, la previa, la traición y el establecimiento del partimiento del pan, la institución de un nuevo pacto. En lo que tiene que ver con la previa, Marcos dice que esta charla de ¿dónde querés que preparemos la cena? ¿Dónde vamos a participar la fiesta de hoy a la noche? Vinimos a Jerusalén para la fiesta. ¿Dónde la vamos a celebrar esta noche? Fueron 2 personas. Y Lucas le agrega que esas 2 personas fueron Juan y Pedro. Y a Juan y Pedro les dice, vayan a cierto lugar, van a encontrar un hombre con un cántaro, síganle y adentro de la casa de donde está esa persona, díganle esto que acabamos de ver. ¿Dónde está la casa? Todo preparado. Siempre me pregunté, es muy parecido a lo del pollino. Vayan al pueblo que está enfrente, fíjense, hay un pollino. ¿Por qué? Hace un tiempito escuché un mensaje que me gustó.
No sabemos por qué Jesús hacía esto de vayan a buscar el pollino o vayan acá a buscarlo, pero posiblemente, porque también podían llegar y que esté todo listo y punto. Posiblemente los estuviera preparando a Pedro y a Juan para que vean que él tenía control de todo, inclusive de las poquitas cosas, de las pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque es muy probable, y ellos no lo sabían, que en unas horas ellos pusieran en tela de juicio de ¿tienen control todas las cosas? Que cuando lo estuvieran arrestando, que cuando le estuvieran pegando, que cuando lo estuvieran burlando, que cuando lo estuvieran clavando, pusieran ¿Está en control todo? Bueno, que se acordaran de, está todo en control. Dios tiene todo controlado, hasta los pequeños detalles de un pollino, hasta los pequeños detalles de que se van a cruzar un hombre con un cántaro que no era habitual. Ustedes síganlo, en donde él entre, ustedes pregunten para que ellos vean de, está todo controlado por Jesús, Él tiene todo en control. Continuamos leyendo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Agregó algo ahí. Juan agrega que estaba muy angustiado. Estaba muy angustiado. Cuando les dijo, uno me va a entregar, no es que dijo, sí, mientras comían algo dijo, uno me va a entregar. No. Tenía una gran angustia. Estaba diciendo, uno de ustedes. Continuamos leyendo. Entonces, versículo 21, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. De acá también podemos sacar algunos relatos de otros evangelios. Cuando llegaban a la cena, Lucas relata que es cuando dice Jesús, cuando están entrando, ya que lo visualizamos hace un ratito, cuando se están sentando diciendo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? ¿Cuánto había deseado que llegue este momento? Era el momento en el que comenzaba ya su entrega, era inminente, ya era la noche. Bueno, ¿cuánto he deseado? Él al fin y al cabo había estado toda su vida esperando para ese momento. Vino a la tierra básicamente para eso que estaba por suceder en un par de horas. Y Juan es bastante más detallado, si bien en el video no lo muestran, no muestran la parte de la traición. Jesús dice, uno me va a entregar. Empiezan todos a preguntar, ¿soy yo? ¿Soy yo? Que lo primero que a mí me surge es, ¿cómo que no sabes si sos vos? ¿Lo vas a entregar? ¿Para qué le preguntás a él? Preguntate. Pero también es una buena manera de decir la autocrítica de ellos, de pensar, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Se consideraban débiles como para decir, casi como, decime que no soy yo. Decime, por favor, decime, pero preguntándoselo, lo cual es bueno, porque hasta los pone en una posición de tengo que estar firme para no ser yo. Pero Juan le agrega algo. El Evangelio de Juan. El discípulo Juan estaba sentado al lado de Jesús. Y Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es, quién lo va a entregar. Entonces Juan le pregunta, ¿quién es? Y Jesús a Juan le dice, es el que le doy el pan o es el que come conmigo. Y le comparte el pan a Judas. De manera que esto de que todos supieran, no es que todos en la mesa sabían, ahí está el traidor. No, lo sabía Juan que le preguntó, ¿quién es? Es el que come conmigo, le dice Jesús, y le da a Judas. De manera que sabían ellos. Ahora sabía Pedro, Juan y Jesús. El resto, de hecho Juan lo dice así, en un momento Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levanta y se va. De manera que la conversación de Judas debe haber sido más chico. Imaginen una mesa, muchos charlando, entonces se va y cuando el resto de los discípulos ve que se va, dicen, bueno, yo qué sé, Jesús le habrá dicho que
vaya a pagar la cena, que vaya a hacer algún trámite, que le habrá dicho algo, se levantó y se fue, pero el resto no es como que dijo, ahí se va el traidor. No, no. De hecho, ahí es donde se sorprendieron cuando después viene y le da el beso. El relato del partimiento del pan y del vino es muy parecido en todos los evangelios, casi calcado. No hay comentarios que uno tenga, que el otro no tenga, son muy, muy similares. Ahora, antes de abarcar lo que dice y antes de leer, es importante decir que la cena pascual tenía gran cantidad de costumbres. Y para esto también estuve hablando con Brian, porque siguen hasta el día de hoy muchas de ellas. El partimiento de la matza, que es como una masa que no tiene levadura, después una copa, después otra copa. Él me comentaba que había velas, nosotros no vemos que hayan velas, pero en la actualidad siguen teniendo un montón de rituales. Y esos rituales se seguían a rajatabla. ¿Por qué se seguían a rajatabla? No porque les encantara seguir rituales, sino porque era la manera de asegurarse que las generaciones en generaciones, esto había pasado 1500 años antes y todos tenían bien clara la historia. ¿Por qué? Y porque se aseguraban que todos fueran aprendiendo la historia generación en generación. Al día de hoy se sigue leyendo toda la historia en el medio de la cena para que las generaciones se vayan interiorizando de qué es esa celebración. Ahora sí, leemos versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. A lo largo de ese ritual que mencionábamos estaba el partimiento del pan. Y había 4 copas diferentes que se tomaban en esa cena y que se siguen tomando. La primera era una copa de santificación. Y cuando se tomaba la copa de santificación era como la de el inicio de la fiesta, como, ok, arranca la fiesta, arranca la celebración. La segunda era una copa que se tomaba que era posterior, la copa de plagas, y era posterior a que se leía toda la historia de las plagas. Entonces repasaban toda la historia de las plagas y después participaban. La tercera era la copa de la redención o de la liberación. Y ahí es donde celebraban la liberación cuando terminaban la historia de y así es como fuimos libres, y tomaban esa copa y recordaban la liberación. Y la cuarta y última copa era la de la finalización, la de la adoración, la de la alabanza, y recordaba la venida del Mesías. La reunión seguía un estricto protocolo, lo quieren llamar, estrictos pasos, de manera que a los discípulos no les debe haber sorprendido nada que Jesús tome el rol del Padre, se ponga de pie y parta el pan. Era parte de lo que sucedía 1500 años seguidos, todos los años, en todas las casas un padre se paraba, o la persona líder, por ponerlo así, en general eran los abuelos, en la actualidad lo hacen los abuelos, me contaba Brian, parte el pan y lo reparte, y que comparta la copa. De manera que no les debe haber sorprendido eso. Lo que les debe haber sorprendido, lo que les debe haber, permítanme el comentario, partido la cabeza, hecho una revolución en la cabeza, es que nos diga, esto lo hacemos para recordar el Cordero. Y esta copa la hacemos para recordar la sangre con la que pintaba el dintel para que cuando pase el Espíritu de Dios vea la sangre y diga, ahí no entro. Jesús dijo, no, no, no. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lo que estaba diciendo Jesús es, yo soy el Cordero. Yo soy el Cordero. A ellos les debe haber caído la ficha de, con razón hace 3 años Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero. ¿Por qué le decían Cordero?
porque aquí el cordero que se sacrifica para que no tenga que morir y cuando pase, y para pintar el dintel y relacionarlo con la Pascua original que había sucedido 1500 años antes. Cuando sucedió la Pascua original, hablaba de Jesús y ellos ni lo sabían. Y ahora lo estaban confirmando estas 11 personas que estaban alrededor de él de Jesús es el Cordero. No es nada más el Mesías, es el Cordero. Es Él, el pan. Lo que estaba haciendo Jesús es institucionalizar un nuevo pacto que decía, yo soy el Cordero, es mi cuerpo y es mi sangre. Y a partir de ahora lo van a hacer, pero no en memoria de lo que sucedió hace 1500 años, ahora lo van a hacer en memoria de mí. En muchos lugares de la historia hablaba del Cordero. De hecho, a veces me pongo a pensar, la gente viene a la iglesia, nos escucha hablando de corderos y debe pensar, ¿de qué hablan? Bueno, cuando hablamos de Cordero, cuando hace un ratito cantábamos el Cordero que murió en aquella cruz me salvaste, estábamos hablando de esto. Estábamos hablando de que Jesús esa noche dijo, yo soy el Cordero. Ya no hace falta más matar un animal para recordar o pintar el dintel, pintar el marco de la puerta para que cuando pase el Espíritu de Dios no haya castigo en esa casa. ¿Saben qué? Yo soy el Cordero. Y lo que estaba haciendo era una analogía mostrándoles, diciendo, ¿vieron que antes el problema era la esclavitud física? Bueno, yo vengo a liberarlos de una esclavitud espiritual. Antes la muerte era física, ahora la muerte es espiritual. Antes el castigo era físico, ahora el castigo es espiritual. La muerte de la que habla es una muerte espiritual. Lo que estaba haciendo era institucionalizar un nuevo pacto. Y les estaba cayendo esa ficha. O posiblemente hasta haya sucedido después. En esa cena particular donde Jesús estaba diciendo, soy yo. Yo soy el centro de todo. Ahora, quiero hacer una relación. Podían intentarlo, pero era tonto intentarlo. Los israelitas, cuando eran esclavos del faraón, podían intentar hacer una rebelión, pero no iban a ser libres por una rebelión, porque faraón era mucho más fuerte. La podían intentar, pero iba a venir, los iba a esclavizar, los iba a matar. La verdad que era un imperio que tenía toda la fuerza del mundo, todo el ejército del mundo, y los israelitas que eran esclavos. Entonces, la verdad que podían intentar por sus propios medios, pero no iban a poder nada. Bueno, en la actualidad pasa lo mismo. Podés intentar de esta esclavitud espiritual que se llama pecado, podés intentar salir por tus propios medios. Puedo intentar yo, podemos intentar todos. Es en vano. Es más fuerte que nosotros. Es como si nos estuviéramos enfrentando nosotros solos al imperio del faraón. No podríamos. Y así como no podían en la antigüedad y pudieron a través de la mano poderosa de Jehová, ahora, si querés vencer a la esclavitud del pecado, si querés vencer a esto que te aleja de Dios, también es a través de Dios, y así como decíamos, en la antigüedad había un método que a nosotros nos puede parecer bien, mal, raro. Había que matar un cordero, había que sacar de la casa toda la levadura, todo el pecado, todo lo que fuera impuro, había que comerlo, había que juntarse en familia, había que pintar el dintel con la sangre, había que seguir un montón de pasos. Bueno, los pasos o los seguías o tenías el castigo. Bueno, lo mismo pasa, porque es muy fácil encontrarse con gente diciendo, yo creo, pero a mi manera. Ay, yo creo, pero el método lo pongo yo. Yo digo que siendo bueno, yendo cada tanto en Semana Santa a la iglesia, es suficiente. Bueno, el método no lo ponés vos. El método lo puso Dios y dijo, vos peleando por tu propio pecado no vas a ganar. El método para ser salvo es arrepentirse de los pecados. La manera que estableció Dios en la antigüedad era a través de la sangre de un cordero y en la actualidad es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera.
No hay, por más de que la busquemos, por más de que la intentemos, solo se puede ser salvo a través de la sangre de Jesucristo, de la sangre que derramó. Cuando Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, lo hizo para perdón de pecados. Fíjense lo que dice ahí el versículo 28, que por muchos la sangre es derramada para remisión, para perdón de los pecados. La sangre que se derramó en la cruz era para perdón de pecados. No hay otra manera. De manera que si querés ir al cielo, si te reconoces pecador, si te das cuenta de estoy lejos de Dios y lo que quiero es acercarme, lo que tenés que hacer es pedirle perdón por tus pecados. El método que puso era ese. La manera que estableció es nadie va a lograr ir sin pecado, porque el único que no tiene pecado es Jesús, porque su cuerpo no tenía levadura, por eso él decía, este es mi cuerpo. Sé que se complejiza, pero escúchame en esto, si querés ir al cielo lo que tenés que hacer es arrepentirte de tus pecados, porque ese es el método que estableció. ¿Y cómo haces? Le pedís perdón y le decís simplemente, quiero que seas mi Salvador, me arrepiento de mis pecados. Y para los cristianos también hay un mensaje. Posiblemente la copa en la que Jesús repartió y dijo, esta es mi sangre, haya sido la tercera. Y la tercera era la de redención, la que hacía memoria del Cordero, y él estaba diciendo, yo soy el Cordero. Ahora fíjense en el versículo que sigue, y él dice, y os digo que desde ahora ya no beberé más del fruto de la vid. La cuarta copa no la tomó. La cuarta copa lo que celebraba era la venida del Mesías, y el Mesías estaba a la mesa. El Mesías era el que estaba hablando. De manera que él dijo, esta cuarta copa ya no la voy a beber, pero no es que no la va a beber nunca, no la va a beber por ahora. Y para aquellos que somos hijos de Dios, nosotros vamos a ser parte de esa copa. Porque les dice, hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros, los discípulos, y nosotros estamos también ahí adentro, en el reino del Padre, nosotros vamos. Y así como la fiesta terminaba anhelando la venida del Mesías, nosotros hoy podemos terminar la fiesta anhelando la venida de Jesucristo nuevamente y anhelando poder participar de esa cuarta copa de la que tenemos el privilegio en la que vamos a participar. Entonces, tenemos mensaje para aquellos que no son hijos de Dios. Si no tenés seguridad de la salvación, es importante que sepas que el método no lo pones vos. En la antigüedad alguno podía decir, ¿saben qué? Dijeron cordero, pero a mí me da ganas de matar un conejo. Bueno, ¿saben qué? A esa casa también se le moría un primogénito. O alguno decía, mirá, dijeron que saquemos sin levadura, pero a mí me gusta con levadura el pan. Bueno, nosotros no somos nadie para andar diciendo cómo es el camino de la salvación. Lo estableció Dios y estableció que sea a través de Jesucristo. Y estableció, y le costó mucho establecer eso, porque estableció que fuera su hijo el que venía y que su hijo fuera el Cordero. Bueno, estableció eso. De manera que si tenés ganas de ir al cielo, la única manera es arrepentirte de tus pecados. No es no pecar, porque es imposible no pecar. Sería como pelear contra el faraón. La manera es simplemente arrepentirse de los pecados. Oramos. Padre Dios que estás en los cielos, gracias, gracias. Gracias porque al abrir tu palabra, al ver los últimos días de Jesús, al ver sus prioridades y lo que Él hacía, no podemos dejar de agradecerte. Gracias porque en esa última cena estableció un nuevo pacto y ese pacto era yo soy el Cordero. Gracias porque sin ese Cordero nosotros nos iríamos al infierno. Gracias porque nosotros no hicimos nada para ir al cielo, simplemente seguimos lo establecido por vos, que es arrepentirnos de nuestros pecados. Y al reflexionar en eso, al pensar en eso, te agradecemos porque la verdad que no lo merecemos. Gracias porque su cuerpo es el que no tenía ningún pecado. El nuestro sí. Nosotros tenemos pecado, Él no, y Él pagó el precio de ese pecado. Gracias por el amor tan, pero tan grande de Jesús para entregarse a sí mismo
para pensar en nosotros mientras lo hacía, para desear morir por nosotros, como decía, cuánto he deseado, deseó ser el Cordero para entregarnos la salvación a muchos de nosotros. Dios, que la reflexión de todos estos mensajes que estamos teniendo acerca de la Pascua, que puedan mover nuestros corazones para que cada vez más anhelemos tu venida y anhelemos cuanto antes poder participar de esa cuarta copa, de participar el fin de la celebración. Y por sobre todas las cosas, Dios, si hay alguien que no te conoce, que pueda entender que el único método, que lo establecido por vos para poder ir al cielo es a través de la sangre de Jesucristo, que Él se entregó para eso y que para eso es necesario el arrepentimiento de pecados. Dios, nuevamente te damos las gracias por tanto amor para cada uno de nosotros. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.